Esta excusa de la actualidad, señor Aranda, para preguntarle, ¿recoge el guante de la AIREF? Buenas tardes. Pues naturalmente, y además creo que va en la dirección adecuada. Efectivamente, el dinero público tenemos que tener todos muy claro que es sagrado y que no solamente vale con hacer un seguimiento contable o legal, sino que tiene que tener una estrategia, tiene que tener unos objetivos muy concretos y tiene que medirse la eficacia de lo que se hace con ese dinero público. Su entidad, de hecho, la patronal, tiene en torno a un tercio de su presupuesto tiene que ver con el dinero público. ¿Considera que hay que reforzar, tal como dice el AIREF, esos controles, que haya multas en caso de que no se cumplan con los resultados y que sea más transparente? Bueno, CEIN ya no tiene subvenciones, sino que es una organización que se la pagan sus propios empresarios. Otra cosa es el dinero que podamos recibir para trabajos muy concretos. Y por supuesto que estamos totalmente a favor de que se haga un control, no ya, como digo, legal y contable, que eso ya se hace, sino que se vea si efectivamente esos recursos son eficientes para los objetivos que se están haciendo, para que haya una estrategia clara. Bueno, señor Aranda, vamos con los retos económicos del país y más ahora en el que todavía está pendiente la constitución del nuevo gobierno. Escuchábamos la semana pasada a la ministra Calviño decir que, bueno, eso de derogar o cambiar la anterior reforma laboral era una partidura que no le gustaba, que ella prefería cambiar el estatuto de los trabajadores, decía, hacer un estatuto para el siglo XXI. ¿Le suena bien esa propuesta? Sin duda. Nosotros ya dijimos en su momento que derogar medidas que supusieron el mantenimiento del empleo y de las empresas, especialmente de las pequeñas, era muy desacertado y que nuestra posición era avanzar en esa reforma laboral para hacer un mercado de trabajo más inclusivo, reducir el excesivo tasa de temporalidad que tiene nuestro mercado laboral, reducir el desempleo y atacar esos empleos que tienen un salario bajo, es decir, esas desigualdades salariales. En ese diagnóstico coinciden exactamente ustedes con los sindicatos, pero luego vemos una receta que es absolutamente opuesta. Claro, es que los salarios no se elevan con el BOE, sino se eleva con una cosa que se llama productividad. La única forma que tenemos de generar más empleo, de hacer un mercado de trabajo más inclusivo, de reducir la temporalidad, es a través de la productividad, que es el concepto clave que tenemos que abordar, que en los últimos 4 años no ha crecido nada y que, comparado con nuestros socios de la Unión Europea, es mucho más bajo. El último ejemplo que tenemos de un salario regulado por el BOE es la subida del salario mínimo interprofesional. Entiende que ha destruido empleos, tal como alertaban también desde la propia patronal. Sí, eso siempre, desgraciadamente, siempre se produce, y es que destruye empleos y además bloquea la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente de aquellos colectivos más vulnerables, que tienen más barreras a la hora de entrar en el mercado de trabajo. Pero es curioso porque hemos escuchado a la propia AIREF en el informe anterior decir que no ha tenido ese efecto, que esa subida de salarios la AIREF advirtió, dijo probablemente implique destrucción de empleo, y en su último informe dijeron, bueno, pues realmente no era para tanto. ¿Fue entonces un diagnóstico equivocado decir que a subida de salario mínimo destrucción de empleo? No, nosotros creemos que efectivamente se destruyó empleo y solamente tenemos que ir a los datos del mercado de trabajo, por ejemplo, del mes de enero, donde pensábamos que se iba a crear empleo, efectivamente se redujo, y además la paralización que estamos viendo en la creación de puestos de trabajo. Es lógico, tenemos un tejido productivo de empresas muy pequeñas. Si de golpe y porrazo se le incrementan unos costes a través del salario mínimo, el empresario tiene que ajustar por alguna vía, y bien lo hace. Pero insisto, en este momento no lo estamos viendo los números. ¿Entiende usted que es que habríamos visto un mayor crecimiento de empleo de no haberse dado? Exactamente. Primero, habría habido un mayor crecimiento de empleo, y en segundo lugar, en el mes de enero no hubiéramos visto esa reducción del mercado de trabajo tan drástica que vimos. Siguiente pregunta, que es la habitual. ¿Y de qué tipo de empleo? Se habla mucho de los problemas que estamos teniendo con la desigualdad, con que ahora ya no es suficiente tener un empleo para salir de la pobreza. Es decir, tendríamos más empleo pero más precario. Tenemos que apostar por un empleo que además sea de calidad, y ese empleo de calidad se produce cuando aportamos productos y servicios que tienen un valor añadido, y eso lo conseguimos con unos recursos humanos bien formados, muy bien formados. Por eso para nosotros es tan importante que haya una gran reforma de la educación y de la formación, para incorporar a más gente en el mercado de trabajo y dotarles de nuevas habilidades y nuevas capacidades que aporten valor añadido y que por lo tanto ofrezcan unos salarios más solventes.
potentes de los que tenemos en este momento en algunos casos. Y esa reflexión, el decir, vamos a conseguir un valor añadido, ¿usted entiende que la asume el conjunto del empresariado en el país? Hablo también de las pymes, etcétera. Es decir, se lo pregunto en el sentido de que sí da la sensación de que muchas veces el único camino para aumentar productividad, da la sensación en este país, es reduzcamos costas laborales y ya vamos viendo. Pues eso es que se ha producido, tiene usted toda la razón, se ha producido, es decir, de la última crisis hemos salido, entre otras cosas, gracias a esa reducción que se ha producido en los salarios y ese esfuerzo que se ha producido. Pero eso no se puede mantenerse en el tiempo porque no seríamos un país competitivo. Tenemos que ir no por unos costes laborales bajos, sino por unos productos y servicios de gran valor añadido. Y en eso todos los empresarios estamos absolutamente a favor. Tenemos algunos hándicaps, por ejemplo, el tamaño, la dimensión de nuestro tejido productivo es muy pequeño. Con empresas pequeñas o muy pequeñas es muy difícil ser competitivos en los mercados exteriores y tenemos que competir ante la globalización que nos inunda en este momento. Por eso es tan importante, a nuestro juicio, iniciar cuanto antes reformas, no solamente del mercado de trabajo, sino de toda nuestra economía, para dotarnos de competitividad, generar empleo y poder vender nuestros productos y servicios con un gran valor añadido. Hablemos de algunas de esas reformas, aunque son varias y tenemos poco tiempo. Comenzamos con esa propuesta de Nadia Calviño, reformar el Estatuto de los Trabajadores. ¿Cuáles entienden ustedes que deberían ser los 2 o 3 ejes principales para esos cambios? Pues mire, la economía ha cambiado, por lo tanto las reglas del mercado de trabajo también tienen que cambiar. Tenemos que adaptar nuestro mercado de trabajo a la nueva economía. ¿Y en qué se basa? Básicamente en una cosa, que es la flexibilidad. Una flexibilidad del mercado de trabajo, por supuesto, dentro de un marco de seguridad para los trabajadores, como es lógico. Sí, ahí le pregunto, pero es verdad que muchas veces muchos identifican flexibilizar a precarizar. Si me están diciendo que sea flexible, va a significar te puedo echar cuando quiera, te llamo cuando quiera, vas a tener el horario que yo quiera, etcétera, etcétera. En absoluto, pero tenemos que tener, por ejemplo, flexibilidad funcional. Es decir, si yo solamente puedo hacer una cosa, es muy difícil que mi empleo se mantenga en el tiempo. En cambio, si soy capaz de hacer varias cosas, es más fácil que tenga seguridad, no en el puesto de trabajo, sino en el mercado de trabajo. Esa es la receta que llevan aplicando durante muchos años en el norte de Europa, que se llama la flexiseguridad, y que tan buenos resultados está dando, porque aporta las dos cosas que necesitamos: flexibilidad y seguridad, que lógicamente necesita el trabajador para tener un proyecto de vida con cierta solvencia. Saben que hay las voces que rechazan esas propuestas, dicen, bueno, es que ese sistema de flexiseguridad es algo así como que el Estado acaba pagando parte de la factura que no paga el empresario al empleado, es decir, desde el momento en el que se le va a asegurar un ingreso mínimo vital, una parte por parte del empresario, otra parte por parte de las arcas públicas, pues hombre, yo privadamente puedo bajarlo con más tranquilidad sabiendo que luego me lo van a arreglar, ¿no? No, yo creo que no hay que ir por esa vía. Es decir, yo estoy convencido de que la gran mayoría, casi totalidad de nuestros trabajadores en España quieren aportar valor añadido a sus organizaciones, a sus empresas, y lo que quieren es que todo vaya hacia adelante y no hay que absoluto dar un paso atrás y que el Estado haga el trabajo por ellos. Eso no tiene ningún sentido en este momento. Otro frente con el que nos tiran de las orejas, la reforma de las pensiones. Escuchábamos la semana pasada, háganlo cuanto antes, que si no va a envejecer el votante medio y va a ser mucho más difícil. ¿Ve usted mimbres políticos o en los agentes sociales para llegar a un consenso? ¿Y qué camino debería tomar ese consenso? Pues no sé si hay mimbres políticos, pero debería de haberlos. Es decir, nuestros políticos tienen que suponer una respuesta a nuestros problemas, no generar más problemas. Y en este momento las pensiones es un reto que tenemos ahí pendiente y que hay que abordar cuanto antes, porque no podemos generar incertidumbre a nuestros mayores. Y yo creo que hay que hacerlo de una forma ordenada. Es decir, nosotros desde CEIM pensamos que a los pensionistas que en su momento asumieron un compromiso con el Estado no podemos cambiar en las reglas del juego, pero tenemos que empezar a abordar cómo aseguramos las pensiones del futuro. Y una de las herramientas fundamentales es a través del mercado de trabajo. Tenemos que generar más empleos para generar más ingresos y, por lo tanto, más recaudación y que haya certidumbre en las pensiones del futuro. Otro de los frentes es la nueva economía. Muchos se preguntan ¿para cuándo un Silicon Valley no ya español, sino simplemente europeo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Europa, que es casi un invitado de piedra en esa guerra comercial que vemos entre China y Estados Unidos? Pues en Europa, desgraciadamente, parece que estamos un poco viéndolas venir, ¿no? Y estamos viendo que los grandes monstruos tecnológicos están en Estados Unidos y están en Asia. Si queremos tener un cierto peso en la economía del futuro, que está aquí ya, tenemos que digitalizar, que ir hacia una nueva economía tecnológica e innovadora, y eso significa no comprar más ordenadores, sino cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Ser más eficientes, ser más productivos, generar más productividad. ¿Y
¿Qué herramientas hacen falta para conseguir eso? No sé, otra arquitectura jurídica, legal, económica en el conjunto de la Unión Europea, subvenciones, promover clústeres. Subvenciones a los empresarios no nos gustan las subvenciones, pero lo que sí que no que habría que hacer es pensar en nuevos impuestos, como por ejemplo la tasa Google, que no ha puesto todavía ningún país de la Unión Europea. Si antes de que se pongan en marcha empresas tecnológicas potentes ya estamos diciéndole antes de empezar que le vamos a poner un impuesto gordo, es lógico que van a ir a otros países, a otras zonas, ¿no? Y lo que tenemos que pensar es en unos impuestos que tienen que ser más bajos, que tienen que ser racionales, que tienen que fomentar la actividad económica y que tienen que fomentar el empleo, porque cuanto mayor base empresarial tengamos, mayor recaudación habrá. Otro de los frentes es el modelo productivo. Llevamos décadas oyendo España tiene que cambiar su modelo productivo y ahora llegan, como metáfora, los robots. Es decir, nos vamos a encontrar con que hay un altísimo porcentaje de las tareas de los trabajos que se hacen en este país que no son de altísima cualificación y que nos va a poder sustituir una máquina. ¿Cuál es su receta para garantizar esa flexiseguridad para todos nosotros? Pues dos cosas. En primer lugar, inversiones en I+D+I. Y ahí el Estado, el Gobierno y las comunidades autónomas tienen muchísimo que decir. Y en segundo lugar, una reforma de la formación y de la educación. Es verdad que se va a producir en un momento una disrupción entre la, digamos, vieja economía y la nueva economía. Pero al final del camino se generarán más empleos. ¿Cuál es el problema? El problema es entre una fase y la otra, que tenemos que reducirla al mínimo posible. ¿Cómo? Dotando a los trabajadores de las nuevas capacidades que van a necesitar en esa nueva economía. Se acaba nuestro tiempo. Dos pequeñas preguntas. El tema del control horario, ¿cómo lo llevan? ¿Se han adaptado las empresas? ¿Alguna reflexión? Es imposible adaptarse a eso y ya lo dijimos en su momento. Es una medida del siglo XIX. Nosotros no estamos por controlar a los trabajadores. En las empresas de hoy del siglo XXI está el ecosistema no del control, sino de la confianza. Está en la estrategia del seguimiento por objetivos, no por estar una hora más o una hora menos. ¿Qué respondería a los que dicen no, eso es una excusa para que tengan miles y miles de horas extras sin pagar? No tiene ningún sentido. En las empresas, los trabajadores, las empresas no funcionan mejor o peor porque el trabajador esté una hora o media hora más, sino porque se cumplan los objetivos. Porque hay si vamos sumando 1 millón de horas más, salen a cuenta, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sabemos de dónde sale esa cifra. ¿Qué tipo de...? Esa cifra, de acuerdo. Nosotros lo que decimos es que cuando el Gobierno sepa exactamente cómo implementar esa medida, pues podremos implementarla. Y mientras tanto lo que pedimos es que se congele, porque está generando un caos en las empresas tremendo. Precipitada. Efectivamente. Así. De hecho, fíjese si ha sido precipitado que aún no se ha desarrollado el reglamento de ese Real Decreto Ley y que han tenido que publicar una guía para explicar el modo de empleo, ¿no? Bueno, mañana vamos a saber el dato del paro del mes pasado. No sé qué intuye o si tiene alguna información o algo que nos pueda avanzar. Ojalá sea bueno. Ojalá sea bueno, eso es lo que queremos todos, que sea bueno, que cada vez haya más personas en el mundo del trabajo y además con salarios, con buenos salarios, para que todo el mundo se sienta que está dentro del sistema, que tenemos una economía inclusiva donde las personas están en el centro. Eso es lo más importante. Pero para eso, insisto, es muy importante una política fiscal que no castigue la actividad económica. Francisco Aranda, vicepresidente de la patronal CEIM-COE, muchas gracias por haber vuelto a la tarde en 24 horas. Gracias, como siempre. Hasta pronto. Y quédese porque seguro que la próxima información le interesa. La llegada